Bien, entonces estamos en la clase de índice horario, grupo vectorial o secuencia de fase, ¿verdad? Es un sinónimo, ¿verdad? Entonces estamos viendo un banco de transformadores conectados, ¿sí? De alta tensión, ¿sí? Y en su lado de baja tensión pueden ver ustedes que el banco de transformadores está conectado vean que en el lado de alta tensión, que en la terminal H1 de cada transformador está conectada la línea viva. Y en la terminal H2 formamos el elemento caído. Y del lado secundario, miren, la terminal viva y el neutro se forma con la terminal central. Ahora, esto les decía que es un estrella-estrella, ¿verdad? Pero no sabemos si es una estrella-estrella YY0 o un YY6. ¿Sí? No sabemos exactamente, ¿verdad? Solo viendo esa figura, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos exactamente qué índice horario tienen los transformadores, ¿verdad? O a qué grupo vectorial pertenecen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en eso les recomiendo ver este video que está sugerido en la presentación. Y en el video les va a explicar, van a ver en detalle qué sucede si una de estas terminales de los transformadores y van a ver cómo cambia el grupo vectorial, ¿verdad? Cómo va a cambiar ese índice horario si ustedes cambian una de las terminales. Por ejemplo, vean el transformador 1, ¿verdad? Que está conectado a la fase A, terminal H1 a la fase A, yo conecto la terminal H2 a la fase A. Y entonces formo el neutro con la terminal H1. Pero solo ese transformador en una estrella, lo van a ver es, si lo dibujan, entonces sigue siendo una estrella, pero el cambio se hace en el índice horario, ¿verdad? Cambia de índice horario, ¿verdad? Al cambiar esas terminales, ¿sí? Entonces, no sé si me entendieron, pero vean el video, ahí les va a quedar más claro cómo cambia al cambiar, no la conexión, ¿verdad? La conexión sigue siendo la misma, pero al cambiar las terminales, ¿verdad? Del transformador para formar la conexión, entonces se van a dar cuenta cómo cambia el grupo vectorial, ¿verdad? Bien, una vez que vean el video, entonces contestan estas preguntas, ¿verdad? Bueno, sí, todavía hagan esta tarea, ¿verdad? Tendrían que hacerla, ¿verdad? Porque es parte de la evaluación. Si quieren las tareas, se las voy a subir. Lo ideal sería que las subieran mañana, ¿verdad? Mañana miércoles, porque el examen es el jueves, ¿verdad? Y la idea es que ustedes estudien con esas tareas. Así que les voy a habilitar el espacio para mañana y ustedes la suben. Bien, eh, entonces les decía, contestan estas preguntas del cuestionario. Bien, bueno, entonces veamos otra forma de saber, una forma experimental de saber qué grupo vectorial pertenece este banco de transformadores es conectar un analizador de red al sistema, ¿verdad? Conectarlo ya sea en el secundario o en el primario, ¿verdad? Entonces, si conectamos un analizador de red y lo dejamos por un tiempo, ¿verdad? Unas 2 horas, él va a hacer este siguiente gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Ese gráfico es el que nosotros leeríamos del analizador de red. El analizador de red, yo creo que ustedes están familiarizados con ustedes están muy familiarizados con un multímetro, ¿verdad? Pero esos multímetros de bajo voltaje, ¿verdad? Que caben en la palma de su mano, ¿verdad? ¿Sí?
ese es un multímetro de bajo voltaje, ¿verdad? El multímetro de alto voltaje es más grande, ¿verdad? Para medir voltajes de estos voltajes que nosotros vemos aquí en los transformadores, ¿verdad? 2500 voltios, ¿verdad? Esos son, no es ese pequeño que ustedes usan en el circuito, ¿verdad? Ese es para voltajes muy pequeños. De hecho, creo que el límite es 200 voltios, creo. Bien, entonces les decía que el analizador de red es más grande, ¿verdad? No cabe en la palma de su mano, pero sí cabe en las dos palmas de su mano, ¿verdad? Es como una tablet, ¿verdad? Es más grande que un multímetro, unas 3 veces un multímetro de esos que ustedes han utilizado en circuito. Bien, entonces, miren, viendo esta conexión, viendo ese gráfico, nosotros tenemos que ser capaces de saber qué tipo de conexión tiene esos transformadores y qué desfase existe entre ellos, ¿sí? O sea, entre el voltaje primario y el voltaje secundario. Bien, entonces comencemos. Primero les voy a contar que el voltaje primario se grafica como línea continua, ¿sí? Entonces, todas las líneas continuas que ustedes ven ahí se refiere a, o los vectores, ¿verdad? De color verde, morado y azul que ustedes ven, son los vectores que representan los voltajes primarios. Como es un sistema trifásico, obviamente, existe un desfase de 120 grados entre sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces esos tres vectores representan el primario. Y la línea discontinua, o sea, la línea punteada, ¿verdad? Representa los voltajes secundarios. También desfasados 120 grados entre sí, ¿verdad? Porque es un sistema trifásico, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces miren que se ha dibujado un reloj, ¿verdad? Y esa es la razón por la que nosotros lo llamamos índice horario, ¿verdad? ¿Sí? Porque un reloj lo utilizamos como referencia y nos ayuda a entender y encontrar cuál es el desfase entre esos dos voltajes. Entonces, por eso es que le llamamos índice horario, porque realmente utilizamos como referencia un reloj. Entonces, ahí ven que está dibujado el reloj. Entonces, analicemos una de las fases, ¿verdad? ¿Sí? Ahí hay tres fases, ¿verdad? Tres colores, ¿verdad? Entonces, analicemos una de las fases que les parece la más conveniente. Sería analizar la fase A, ¿verdad? La de color azul, porque esa fase apunta hacia las 12 horas. Y eso nos ayuda a entender mejor o a identificar mejor cuál es el índice horario. Entonces, miren, voy a analizar la fase A. Apunta hacia las 12 horas. Entonces, ahora busco el vector correspondiente a esa fase en el secundario. Sería el vector de línea punteada de color azul, ¿verdad? Que sería ese que está ahí a la par. Entonces, apunta hacia la 1 hora, ¿verdad? Hacia la 1 de la tarde, podrían decir, o hacia la, sí, hacia la 1 p.m., podríamos decir, o a la 1 hora, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, viendo esto, ¿verdad? Sí, viendo esto, podemos decir entonces que el desfase que existe entre el primario y el secundario es de 1 hora. ¿Sí? Ahora, eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? De hecho, el reloj solo es como referencia, ¿verdad? Cada hora, si ustedes ven y si ustedes analizan el sistema trifásico, cada hora representa 30 grados, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes analizan, ven el vector de color azul y lo comparan con el vector de color verde, ¿verdad? Ustedes saben que el verde es la fase B y el azul es la fase A. Entonces van 120 grados desfasados, ¿no? ¿Sí?
Entonces, ven que el vector verde apunta a las 4 horas, ¿verdad? Lo que significa que 4 por 30 da 120 grados. Entonces podemos concluir que cada hora representa 30 grados, ¿verdad? Cada hora representa 30 grados, ¿verdad? Entonces la gran conclusión aquí es que el desfase que existe entre el voltaje primario y secundario es de 1 hora, pero eso significa que es de 30 grados. ¿Sí? Y ustedes ven que el primario forma una estrella y el secundario está formando un delta. Entonces decimos que es un Y en el primario, D en el secundario y 1 que representa el desfase de 30 grados. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ese desfase de 30 grados también lo pueden calcular en las otras fases. Miren, si comparan la fase color verde, que es la fase 2, ¿verdad? Una apunta hacia las 4 y la línea discontinua apunta hacia las 5, ¿verdad? No significa que hay un desfase de 5 horas, ¿verdad? No, ¿verdad? Significa, o sea, el desfase entre la línea verde, las fases, ustedes comparan la misma fase, ¿verdad? Entonces el desfase entre la línea, el vector continuo verde con el vector discontinuo de color verde es de 1 hora, ¿verdad? Entonces eso significa 30 grados también. Obviamente no necesitamos corroborarlo para las 3 fases, ¿verdad? Simplemente sabiendo de fase de solo una, podemos saber porque es un sistema trifásico, ¿verdad? Entonces los otros dos va a suceder lo mismo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguna duda que tengan con lo que acabamos de analizar? Esto sería si nosotros vemos el gráfico en un analizador de red. ¿Sí? Bien, entonces si no hay preguntas, miren, si quieren saber cómo deberíamos conectar los devanados de los transformadores para obtener ese resultado, ¿verdad? Para obtener ese desfase, entonces eso lo hacemos con esta figura que está aquí a la derecha, ¿verdad? Vean el primario, cada color representa una fase y vean que la línea viva se conecta a la terminal sin punto de los devanados, ¿verdad? Y los devanados se forman el neutro con la terminal con punto, ¿verdad? Entonces ven claramente que esa es una conexión estrella, pero yo al formar el neutro con la línea, con la terminal con punto, entonces estoy creando una estrella y estoy generando un desfase de 30 grados con respecto al secundario, ¿sí? Miren el secundario, entonces el secundario es un delta, donde el delta está formado. El delta es de la terminal con punto de un devanado a la terminal sin punto del otro, ¿verdad? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Se cierra el delta, ¿verdad? De la terminal con punto del tercer devanado a la terminal sin punto, ¿verdad? Y ven que la terminal sin punto es la que se conecta a la línea viva, ¿verdad? Entonces, esta configuración es un estrella delta con desfase de 1 grado, ¿sí? Perdón, desfase de 30 grados, ¿verdad? Índice horario 1, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que quería decir. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ¿qué les parece? Hagamos el siguiente ejercicio. De nuevo, colocamos un analizador de red, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes lo dejan por unas 2 horas. De ahí nos volvemos a subir, ¿verdad?
tomamos el analizador de red, hacemos el gráfico de voltajes primarios y secundarios y vemos la siguiente figura, ¿verdad? En el analizador de red, ¿verdad? Entonces, les voy a dar 2 minutos para que me digan qué conexión tienen esos transformadores, ¿sí? Y cuántos grados existe de desfase entre el primario y el secundario. Bien, ¿quién puede activar el micrófono entonces y decirnos qué conexión hay y cuántos grados de desfase existe entre esos voltajes? Una conexión delta estrella. Delta estrella, sí, está bien. ¿Y cuántos ángulos de grados de desfase o qué índice horario tiene? 7. Sí, me parece correcto, ¿verdad? Tiene 7, es el índice horario. Y si queremos decir los grados de desfase, tendríamos que decir 7 por 30, ¿verdad? Entonces serían 210, ¿verdad? ¿Sí? 210 grados de desfase entre el primario y el secundario, ¿verdad? Entonces el secundario va adelante 210 grados con respecto al primario, ¿verdad? Y eso se da por la conexión que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Quiero que vean que aquí está el delta, miren, este es el delta, me parece que es igual al que vimos anteriormente, pero miren esta estrella, está formada, la línea viva va hacia la terminal con punto, ¿verdad? Y la línea neutra se forma de la terminal sin punto, ¿verdad? Entonces, eso es diferente a lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Miren, los dos son conexión estrella, pero están conectadas de diferente forma, lo que implica que tienen un índice horario diferente. De acuerdo, miren el delta, no sé si el delta parece igual, ¿verdad? De la terminal sin con punto hacia el delta sí es igual, ¿verdad? Pero la estrella, miren que no es igual y eso lo que cambia es el índice horario, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, de nuevo les recomiendo ver el video, ¿verdad? Ahí van a poder apreciar cómo cambia ese índice horario cuando estamos cambiando esas conexiones. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí?
Entonces, miren, como conclusión, todo el análisis que hemos hecho nosotros, este índice horario no modifica nada del análisis que hemos hecho, ¿verdad? Este índice horario o este grupo vectorial toma toda la importancia cuando nosotros analizamos transformadores en paralelo. Entonces, cuando nosotros vemos transformadores en paralelo, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos que determinar qué grupo vectorial pertenecen esos transformadores. Porque si conectamos dos transformadores en paralelo con diferentes índice horario, entonces es un grave error. Es un error que va a dañar los equipos y no solo lo vamos a ver, sino que también lo vamos a escuchar, ¿verdad? Y se va a escuchar a kilómetros de distancia. Y la idea es, la idea es que es como colocar dos fuentes de voltaje diferentes, ¿verdad?, en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sé si lo han hecho, yo creo que en los laboratorios de circuitos siempre uno comete un error, ¿verdad? A veces comete un error o deja en cortocircuito una fuente, ¿verdad?, de voltaje, ¿verdad? O pone dos fuentes de voltaje diferentes en paralelo, ¿verdad? Entonces ahí ves un poco de luces, ¿verdad? Pero no pasa nada, son voltajes de baja intensidad, ¿verdad? 5 voltios, 12 voltios, ¿verdad?, en las placas de circuito y no se daña nada, ¿verdad? No se daña ninguna resistencia ni ningún elemento, ¿verdad? Pero estos niveles, acuérdense que los niveles de voltaje que estamos hablando aquí son 2500, ¿verdad? 7500, 13000, ¿verdad? ¿Sí? 13000 voltios, ¿verdad? Y hasta más, ¿verdad? Niveles altos de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese error obviamente se va a ver y se va a escuchar, ¿verdad? Entonces, la conclusión, todo esto de saber calcular el índice horario, saber el desfase que existe, nos interesa mucho cuando hablamos de transformadores en paralelo.